Chicos, chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí vamos a ver con un nuevo video para el canal. Entonces estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Y como pueden observar, estamos en el fuerte Meropide para seguir con nuestra investigación acerca de qué sucedió al paradero de Tarcletas. Tan 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 tan. I'm here for the field. I fought for my field. I got my back to you, my baby. Pam. Sí, esto he tenido que escucharme otra vez lo de CSI New York, que como digo, infravalorada. Creo que de todas las CSIs es la CSI más infravalorada. Y por cierto, hablando de justamente series un poco criminalísticas, hace poco, como que a mi madre se le ocurrió justamente otra vez el tema de ver esa clase de series. Y una serie que me olvidé mencionar y es una bastante muy buena, es Scorpion. Trata de unos seres que son un poquito inadaptados, o sea, gente super genios, algo así, que resuelven casos con matemáticas y con cosas bastante lógicas que a unos no se le ocurriría. De hecho, he visto un caso justamente en el que han averiguado... Así parece, Paimon. It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Claro. Nah, no creo. Pero el caso es que es muy buena la serie y en serio deberían verla, aunque sea dar una oportunidad. Creo que está disponible en Amazon o en Netflix, no sé, pero es una muy buena serie, de verdad. Me acuerdo bastante de esos episodios y me parece increíble que me haya olvidado de esa serie. Vale la pena, de verdad. De las últimas series criminalísticas buenas, de verdad. Y hablando de criminalística, esta parece una prisión bastante... Sí, y como iba diciendo, es una fortaleza, bastante prisión, bastante catacumbas. Esa palabra que estaba buscando. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Esto y también el hecho de que estamos como el meme ese de adivinar dónde está el usuario de stand. Y nosotros somos el usuario de stand porque estamos bastante brillosos con nuestra apariencia. Y aquí lo único que no encajamos somos nosotros, por eso mismo. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Ah, cállate, Paimon, están empezando a sospechar. Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Hemos hecho enojar a la mismísima arconte Hydro. ¿Cómo te queda el ojo? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly Nos trying están to dando una catch us coartada del now? mismísimo newbie y tú empiezas a no utilizarla. En serio. Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. Muchísimas gracias, Tekin. Ojalá puedas cumplir tu condena más adelante, aunque tengo entendido de que no quieres cumplirla porque aquí vives mejor. Si es que lo que tú tienes se llama What vida. was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? Lo dudo mucho. They're already onto us? Prepárate, solo por si acaso. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come and wait in formation. Wait, Esa you voz. know about our connection with Neuvillette? Conoces a newbie. The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. Podría decir que conozco algo sobre ti. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair.
Tú eres el Wrio. The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the Let's sea go. as you say it is. How great it would have been if only the Fortress of Meropide had been built on the coast, huh? It would have been Tenemos so guardia convenient personal. to enjoy a nice chat in the sunshine. Tenemos guardia personal y es el mismísimo Wrio. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, O Duque, pero Wrio suena mejor. So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Sí, esto no te lo tomes a mal, Wrio, pero yo soy una persona que no cree en la perfección. Desde que me he leído varios libros de Nietzsche, que es el padre del nihilismo, tengo entendido. Así que yo le doy un puntaje de 4.75, pero no por eso le vayas a desquitar el sueldo, o sus cupones, lo que sea que usen aquí como divisa. Y disculpe por haber un poco insultado a la divisa, pero por lo menos vale más que el peso argentino. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting, I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Yay, plata. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Mira. Well, I believe that concludes the introductions. ¿Sí? We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Por favor. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Y se marchó, y su barco no se llamó Libertad. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meropide. Chévere. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Sigamos la corriente, sé cómo hacer la Cobra Clutch. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Sí. Vamos con él. Mierda, esto quiere decir que la siguiente es la decisiva. Me da un poquito de miedo porque siento que no he hecho méritos para merecerlo ahorita. Capaz tenga que esperar el run, pero... Ay, esto es un poquito inesperado. Al menos tenemos un criminal entre nosotros. Bueno, ni tanto porque a él lo acusaron de cualquier vaina. De hecho, tenemos que seguir a hablar con Wriothesley en el comedor crediticio. Encima tienen comedor en este lugar, vaya. Vamos a ver lo que aquí... El mirador lo desbloqueamos, excelente. Entra desbloqueada, muy bien. Subir por acá. Hay un ascensor, ¿verdad? ¿O es que este es el comedor? No, por acá es el comedor. Parece una pequeña ciudad dentro de la ciudad. No sé si me dejo entender. Por aquí. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. ¿Ya? Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Capaz no sepa este güey de que hemos enfrentado a la mismísima Arconte Electro. Así que mejor no hay que decir nada de nuestras aventuras. Por lo menos no enfrente a él. Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meropide, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost Dijo que anything? costaba cupones, Paimon. ¿Qué parte de eso no entiendes? That's right.
Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. Ah, o sea, la comida es gratis. Ok. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. Qué bueno. In the Fortress of Meropide, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. Buen punto. Aparte de como que acá todos trabajan, tienes que tenerlos a todos bien alimentados. Al fin y al cabo son tu mano de obra. O sea, lo que le da energía a todo este lugar. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meropide. Claro, los que trabajan le dan algo para los demás que no lo hacen. Poquito como vivimos, creo que la mayoría de nosotros. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Hard work pays off. Bad days don't last, but bad guys do. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. Creer en lo que ven tus ojos. Lo demás no es más que una ilusión. Una frase que me he estado repitiendo bastante desde que Punk pues lo han despedido de Elite Wrestling. Me gustaría decir que eso es una broma, pero desgraciadamente no. A ver, tenemos que hablar con Wriothesley en la arena a bocajarro. A bocajarro. El movimiento de Pokémon, a bocajarro. En vez de llamarse Close Combat, los españoles dijeron, no, vamos a llamar a esta vaina a bocajarro. ¿Por qué? Porque somos españoles y pues nos da la mitad gana de decir a bocajarro. ¿Cuántas veces dije eso? Probablemente unas 6. Y ya me están dando ganas de quitarme la lengua. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Como un gimnasio. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? Lo pensaré. But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Ay. Entonces paso. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Ganancias. ¿Tienen una televisora que transmite las peleas aquí? Of course, the fees are also quite useful. Ah, bueno. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? ¿Puedo conseguirles un contrato televisivo? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. ¿Has oído hablar de Fox Sports? A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Ya tenemos la arena, el comedor. ¿Y ahora qué es el lugar que sigue? La ala de descanso. Los sillones rojos de
la facultad de sociales, bueno, biblioteca de sociales, el nuevo complejo, como le dicen algunos, que es un lugar en el que ahora estoy pasando mayor parte de mi tiempo. Antes mi hábitat era el complejo de innovación académica, ahora mi nuevo hábitat es literalmente la biblioteca de sociales. Paro casi todo el día allí. A ver, dice que tengo que ir por allá, aunque tengo que subir pisos, ¿no? ¿Dónde hay escaleras por acá? Que no veo nada. No es queja, pero me agradaría bastante de que hubieran algunas escaleras obvias que te dijeran dónde chucha tienes que ir. Estoy confiando ciegamente en que el juego va a detectar que estoy demasiado cerca del lugar y me va a transportar arriba, porque tampoco es que vea mucha posibilidad de subir al siguiente piso de otra manera menos convencional. Cualquier cosa, llego a un punto en el que pueda quedarme quieto y usar Sakura para elevarme más. O en todo caso, tratar de ser cuidadoso y cauto con las veces en las que me quedo quieto. Bien, mi plan funcionó. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? 9:23. What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. Claro, el tiempo es dinero. My apologies. You're... Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry. Forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. Ah, In the Fortress of Meropide, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? sí, ¿cuál es la materia prima que producen acá? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Ah, claro, es opcional. O sea, puedes estar escribiendo una novela allí en la prisión y también puedes hacer tu trabajo en cualquier tiempo. O sea, dan libertad a los reclusos para que hagan lo que quieran. Eso es lo que asumo. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meropide has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. Filosofía Google. Tengo entendido de que allí tienen como lugares de descanso que la mayoría de trabajadores como que pasan su tiempo allí. Y cuando ellos trabajan son muchísimo más eficientes. Por ende, lo que creo que Wriothesley está tratando de decir es que si dejas a tu trabajador ser él por un tiempo considerable, pues esto, cuando vaya a trabajar y ser un trabajador más, vaya a trabajar de manera más eficiente porque ya tuvo tiempo para dedicárselo a sí mismo. Lo cual es una filosofía que yo apoyo 100% y creo que cada vez más y más empresas grandes, tipo como Origen antes Google, pues están tratando de adoptar. En especial con la gente más joven. Por algo es que la biblioteca de sociales tiene esos cojines donde dejan de que la gente descanse y esté con sus celulares. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Ah, interesante. Así que aquí es donde tienen los mechabots. Therefore, the Fortress of Meropide is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. Ajá. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. De acuerdo, señor Duque. Let's move on. The tour continues over this way. You ¿Qué really haces scared me acá? there. I ¿Qué didn't expect to haces see you acá? here, ¿Qué Your haces Grace. acá? ¿Qué haces acá? I thought ¿Qué maybe I was so haces tired acá? from work ¿Qué that I was haces starting acá? to see ¿Qué things. haces acá? ¿Qué haces acá? The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? Sí, un montón de problemas, señor Wriothesley. It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Sí, me acabo de dar cuenta que no podemos decirle a Wriothesley que hemos estado defendiendo ese conche sumario. Ok, continuemos. Habla con Wriothesley en la enfermería. La
Parece que Lainey también está por acá y parece que podría ir por aquí para subir en antes. Y yo tratando de escalar como un imbécil. Ya estaba que con Lainey no volveríamos a vernos nunca más, pero estoy 100% seguro de que vamos a verlo más adelante. Y men, cómo voy a ser feliz cuando lo veamos otra vez en el futuro. No estoy bromeando. Ando bien en serio. Sigue Winner. Sigue Winner, ¿no? Sí, sigue What Winner. are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. Then you must be here for those two. Hello. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegeween here is the Fortress of Meropide's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Bueno, tampoco es que crea que los reclusos sean tan imbéciles como para, qué sé yo, perder un brazo entero. Así que tampoco es que hayan necesitado más enfermeros. You know, son tan pros que solamente necesitan un enfermero para mantener todo este lugar. Since you seem to have O some rare enfermera, como sea. downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. ¿No creen de que el hecho de que Wriothesley esté haciendo tanto por nosotros nos vaya a poner en problemas con el resto de reclusos? Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. I mean, cualquiera aquí podría pensar de que somos los favoritos del duque. Y allí teníamos un montón de problemas. Porque hasta donde nosotros sabemos, este güey se basa en la igualdad de derechos. Y el hecho de que nos esté tratando tan bien a nosotros, pues hace todo más complicado la relación con los demás. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Preguntas que pasa a Wriothesley. No se me ocurre ninguna ahorita que no esté relacionado a JoJo's Bizarre Adventure parte 3. Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Mucho menos en la temporada 3, creo, de Attack on Titan. O era la temporada 2 en la que, ya saben, sucedió esa, la de abandona tu sueño y muere. Que creo, muchos dicen de que es el pick del anime. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Sí, por favor, que sean buenos de verdad. Que un poco me preocupa el tema de la comida. Porque me acuerdo que en la academia la comida era un maldito asco. Literal. Y con academia me refiero a lo que estudia la gente antes de ir a la universidad. De preparatoria para los mexicanos, by the way. Pero el caso es que la comida que hacían en la academia... Pucha, no sé qué chucha le metía a la señora, pero siempre se esmeraba para que el plato fuera insípido, asqueroso o con cosas podridas, o sea, con sabor a podrido literalmente. Yo por eso es que siempre decía a mi madre que haga el almuerzo y yo de alguna manera me lo comía, no me importa, frío, sabría mejor que la comida allí. Por suerte, en la universidad, cuando pasé a la universidad, la comida allí es deliciosa, por lo menos lo era. Que ahora poco, luego de la pandemia, cambiaron de proveedor y ahora la comida... no es asquerosa, no es insípida, simplemente existe. Así de mal es. Por eso es que agradezco bastante a los traficantes, Puck, que reparten comida para tratar de solventar los gastos suyos. Por la boleta y demás. Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the Fortress of Meropide wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Pan, zanahoria y mini pizza. Ni tan mal. Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a
distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Wrio acaba de convertir el restaurante en un fucking gacha. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Es que me da gracia, weón, me da gracia eso. Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? Oh, el Nervulette está en su pica, por eso puedo decir todo. He seems healthy no matter how you look at him. Ajá. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Un gran workaholic es 100%. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sijuin. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Cosas de negocio, al fin y al cabo, el fuerte Meropide está separado del tribunal de Fontaine y tiene que coexistir de alguna u otra manera. Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Ya ven a qué me refiero. Monsieur Nervulette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Nervulette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. Menos mal. Ya me estaba preocupando que te ibas a meter problemas con los reclusos por nuestra propia existencia. After this, you two will just be inmates here. Gracias por tratarnos tan bien de todas maneras. You're very welcome. Well, your new life awaits. Una nueva vida, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Volvamos a la de descanso para hablar con Welding y cómo es que subía esta zona de acá. Wrio, no me dijiste dónde están las escaleras. Tal vez si hago algún que otro malabar por acá pueda llegar al piso segundo. Porque, again, no veo alguna escalera y Wrio no nos dijo cómo es que subimos los pisos. Que vamos, todo lo chido está en el primer piso y las cosas comunes como son la área de producción y la área de descanso están en otros pisos totalmente diferentes. Ya no puedo escalar más, me cago en todo. Puta madre, ¿cómo chucha piensan que subo al siguiente piso? El ascensor marca que va hacia abajo, así que no puedo subir hacia arriba. Por lo menos no mediante aquí. Hay un punto de transporte por ahí, ahora que me doy cuenta. ¿Me llevará al segundo piso o es uno que está al segundo piso? Vale, este de aquí me lleva al segundo piso. Excelente. Menos mal que encontré esto. Vayamos al ala de descanso. Activemos el punto de transporte para continuar con esto y ver qué nos separa nuestra nueva vida como criminales. Que voy recordándoles que estamos haciendo esto por un favor de Nervulette. Tenemos que encontrar a Tarcletas y ver qué chucha está sucediendo. Porque todo tiene pinta de que parece que alguien está ocultando a Tarcletas. Por lo menos una teoría fast que se me ha ocurrido. Les recuerdo de que sé de historias criminales, así que en algo tengo que achuntarla de alguna u otra forma. Mientras tanto también robemos un poquito de cosas. Ya saben lo que dicen, ladrón que le roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. Una lanza de principiante. Excelente, vayamos a nuestra zona de descanso. Fielding. ¿Dónde está mi habitación? Traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. La verdad es que me parece bastante acogedor este lugar. By the way, Traveler, we saw
saw a lot of things worth investigating just now. Sí, tienes razón. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. Correcto. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Sí, a saber el paradero de Tarcletas, obviamente. Eso creo que ya quedó bien en claro desde el inicio de esta aventura. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Quizás sepa más de lo que parece, pero obvio, no puede estar actuando de otra manera. Ya me estaba preocupando bastante, de hecho, que ya nos está tratando de manera diferente a los demás reclusos. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Tampoco hay mucho que podamos hacer al respecto. I mean, nos están pagando por esto. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Más importante, You mean... ¿qué hace Lainey acá? Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. Claro, Wrios de verdad cree en la igualdad, a diferencia de otros. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Puede ser que esté con la misma razón que nosotros. Al fin y al cabo, él también es un Fatui. Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. House of They Hoguera. work for the Knave, so they could be here to investigate too! Hot take, House of Hoguera suena mejor que Casa de la Hoguera o House of the Heart. Suena muchísimo mejor. Hay algo por ahí, me parece. Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. El hijo de puta ya se cree Joker del Persona 5. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? But it was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Eso demuestra que también está aquí por una razón. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Con cierta inquietud pasan su primera noche en el Fortaleza Meropide. Hey, you're finally awake! ¿Qué temprano te has levantado hoy, Paimon? Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. ¿Y qué dijiste? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Sí, no se preocupe, ya vamos. Vento revisar el área de producción tras preguntar al Fielding dónde está. Pero si ya tenemos que dar un tour, ¿por qué no sabríamos el lugar donde está? Bueno, tenemos que hablar con Grindville en el área de producción. Por acá tenemos que ir, vale, que aquí está nuestra habitación. Me voy acordando un poquito de la zona. Y ya llegamos por allí, hablamos un poquito con Lainey y dejar el video hasta acá, que creo que se está alargando demasiado. No vayas a caer hacia otra zona, Vampire, por favor. Que te cuesta bastante identificar el primer y segundo piso. Así que hagas lo que hagas, trata de no caerte como el imbécil que eres. Bien, por acá, cerca del punto de transporte, está el área de producción, parece. De hecho, está en el piso de abajo, literal. Con ese ascensor llegamos hacia abajo. ¡Guau! ¿Quién dejó el ascensor aquí abajo, ah? La gente la ha usado y parece que ya... No, esto no se va para arriba por lo que parece. Bueno, ojalá el ascensor para allá arriba sí funcione, porque esto nos puede hacer problemas adelante. Dice todavía que tengo que ir más abajo, ¿no?
Vale, aquí está el ascensor que nos enviará a la zona del área de producción. Que ahora me doy cuenta, abajo se trabaja, luego en el otro nivel se hace cualquier otra cosa y ya arriba del todo se duerme. ¿Quién lo diría? Bajemos área de producción, activemos el punto de transporte respectivo y continuemos con nuestra aventura, supongo. Que hay muchas preguntas que contestar, muchas preguntas duras que tener, pero todo eso lo voy a responder en el siguiente episodio, porque ahorita como que se está demorando bastante el tema este de avanzar este ascensor. Aparte, como sabemos, acá nosotros somos los verdaderos dueños del tiempo. No lo que es el tema este de que la misión sea tiempo limitado y todo eso. Pero ya que, por un momento pensé que ahí estaba Tarcletas. Acá está el punto de transporte, ¿no? O me parece que estaba... Sí, aquí está el punto de transporte. Lo activamos. Y voy a dejar el video hasta acá. Si os ha gustado pueden darle like, compartido conmigo, soy fanático de Genshin Impact. Que sea fan de Wriothesley. Y bueno, tengo mucho más que decir. Que tengo Twitter para que me sigan. Ya en el siguiente veremos qué chucha está haciendo Line en este lugar. Y hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente episodio.